Buenas, buenas, queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? Espero que muy bien. ¿Cómo andas, Ernesto? ¿Todo tranquilo? Bien, Juan, ¿cómo andas vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Me olvidé de lo que íbamos a hablar. ¿De qué era? Ah, A ver si la, hacemos memoria. la memoria. Qué chiste pelotudo. Pero bueno, se me surgió arrancar así. Vamos a hablar de la memoria, acá con Ernest. Sí, se me surgen 250.000 chistes iguales, como espero acordarme de todo lo que me tengo que acordar como para charlar de la memoria, pero prometo dejar los chistes pavos para otra ocasión. Bueno, un tema súper interesante porque es una de las, también de las, digamos, de las condiciones básicas intrínsecas del hombre. Es como que si no tenemos memoria, nos Claro. jodimos, básicamente, ¿no? Sí, 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 o sea, en todo sentido, nuestra vida depende de la capacidad de formular memorias. De hecho, vamos a dejarlo para el final, pero contemos un caso paradigmático de la neurociencia en la cual vemos esto. Sin la capacidad de formar memorias y de retenerlas, la vida está como, no va. Quiero que cuentes ese caso que es bastante significativo para vos, el caso Sí, de un paciente especial. Pero también, para que la gente vaya viendo un poco, que es un panorama bastante amplio, el olvido, evidentemente, es fundamental también. Porque si vos también. vivís acordándote absolutamente de todo, creo que la cabeza te explotaría, así que el olvido tiene que formar parte del proceso bueno, de memoria, de aprendizaje, reaprendizaje. Así que bueno, vamos a ir entrando un poco en tema. La memoria, ¿qué es o cómo se fue desarrollando la memoria? ¿Siempre las personas tuvimos la misma capacidad de memorizar o fue evolucionando con el tiempo? Bueno, interesante eso. La memoria es, digamos, la capacidad del cerebro para almacenar y también, digamos, para recuperar esa información, ¿no? Porque uno almacena, pero después necesita traerla de nuevo para usarla. Tenemos un conjunto de procesos que están relacionados, que están, digamos, englobados dentro de la idea de memoria, ¿sí? Y eso está representado en distintas partes del cerebro que van a estar asociadas al fenómeno memoria, ¿sí? Algunas ya nuestros telespectadores ya las conocen, como son el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, digamos, nos la pasamos hablando, pero es porque ciertas subregiones de estas grandes, digamos, estructuras van a tener mucho que ver con la formación de la memoria. Cuando nosotros decimos memoria, también tendríamos que decir que no hay una sola memoria, sino como eh, cualquier estudiante dentro del área de salud mental ya seguramente sabe reconocer, hay por lo menos cuatro tipos o subtipos de memoria. La memoria a corto plazo, a largo plazo, y después podríamos decir la que se llama explícita e implícita. ¿Sí? Pueden encontrar otros nombres, yo esto siempre se los digo, pueden encontrar nombres que varían, está bien, digamos, básicamente son esas. Y que esas diferencias nosotros las tenemos que pensar de esta manera. A corto plazo implica la información que nosotros tenemos en este momento. ¿Sí? En este momento, por ejemplo, eh, alguno se da cuenta, no sé, se acuerda que lo que comió hoy al mediodía o lo que desayunó. Bueno, todavía se lo acuerda. En un año no se lo va a acordar. Entonces, esta memoria de corto plazo, a menos que sea relevante, que sea un evento importante, sí, que venga asociado con otra cosa que le dé relevancia, es un dato que hoy tenemos, pero que en un tiempo ya no vamos a poder traer de nuevo. ¿Sí? Esa es la memoria a corto plazo. Algo más útil que acordar si comer o no, un número de teléfono, una frase que te dijeron o una dirección. Eso lo podemos retener un rato. Si no lo usamos, lo vamos a perder. Ese sería como, digamos, un ejemplo de memoria a corto plazo. Y la memoria de trabajo está muy asociada a esto. Claro. Después tenemos lo que se llama la memoria a largo plazo, ¿sí? Que es donde ya está almacenado. Ahí ya tenemos recuerdos, como por ejemplo lo que pasó en nuestra infancia, que sí nos acordamos, porque nos acordamos todos los almuerzos de nuestra infancia, obviamente. Nos acordamos las cosas significativas. O mismo, qué sé yo, lo que sabemos de lo que nos acordamos de lo que aprendimos en la escuela. Los que se acuerdan todavía
cosas de geografía, de historia, bueno, eso está almacenado en la memoria a largo plazo. Y después tenemos las otras dos que yo les decía, lo que se llama explícita e implícita, que a veces la pueden encontrar con otros nombres, pero me parece que estos por ahí son los nombres más pop, como para usar, y que, digamos, la memoria explícita es la memoria que podemos usar y que podemos, digamos, traer de forma consciente, la memoria declarativa, ¿sí? Es decir, o episódica, hechos, eventos, cosas que han sucedido, las podemos contar. Y la memoria implícita es aquello que uno podría decir y lo recordamos algo como más inconsciente, está ahí. Entonces, ciertas memorias de trabajo que quedan almacenadas, vamos a poder decirles que son memorias implícitas. Como por ejemplo, nos tenemos que revisar un manual una vez que nos subimos al auto, lo encendimos, pusimos primera unas cuantas veces, ya está, ¿no? Lo hacemos de manera inconsciente, vamos pensando en otra cosa, pero no se nos queda el auto, porque ya sabemos usarlo. O lo mismo la bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería una memoria implícita, ¿sí? Vos preguntaste algo, me parece, si es si siempre tuvimos la misma capacidad de generar memoria, ¿no? Sí. Y yo creo que es interesante que lo vinculemos con lo primero que decías vos, porque arrancaste haciendo una salvedad y hablando del olvido. Ujú. Entonces, vamos a hacer un juego ahí entre estos dos conceptos. La idea de cómo evolucionó la memoria y la idea del olvido. Porque la memoria, nosotros sabemos que no es igual en todas las personas. De hecho, un niño de 2 años, un niño de 1 año y medio, difícilmente recuerde esos eventos que está viviendo dentro de 20 años, ¿sí? Hay una muy buena explicación de eso en la parte psi, en la cual por supuesto que no me voy a meter porque quiero que vos nos deleites con tu conocimiento, pero desde lo biológico también se puede pensar que hay circuitos que se consolidan en la memoria, ¿sí? Que pueden estar asociados a eventos madurativos, es decir, el cerebro se sigue desarrollando después de los 2 años igual, ¿no? ¿Por qué digo lo de los 2 años? Porque el desarrollo del cerebro desde el momento de la concepción hasta los 24 meses, ¿sí? Cumplidos por fuera del útero, es decir, tenés unos 33 meses ahí, donde el cerebro se fue desarrollando todo el tiempo a una manera espectacular. Es el órgano que más crece, que más se desarrolla en relación al tamaño y a las funciones en comparación con otros órganos. Pero pasado ese momento, sigue todo un proceso de maduración, que nosotros lo podemos ver reflejado en las habilidades que tienen los niños que conozcamos. Nosotros no le enseñamos a un niño a leer a los 2 años. O no le enseñamos a un niño a escribir, ¿no? Con letra cursiva a los 2 años. El niño aprende a leer a cierta edad, aprende a hacer cálculos matemáticos cada vez más complejos a cierta edad, y eso tiene que ver con la maduración del sistema nervioso central. Entonces, que un chico arranque con algo tan simple como levantar la cabeza, ¿sí? Cuando vieron que sos bebé y viste que cuando es recién nacido le tenés que sostener la cabeza porque si no se les va. Bueno, eso es un signo de que todavía no está madurado el sistema nervioso central, capaz de inervar, ¿sí? Las regiones de los músculos que permiten mantener erguida la cabeza. Empezamos ahí. Voy a hacer un fast forward, ¿sí? Me voy a adelantar mucho hasta el momento en el cual el niño empieza a dibujar. Y es el mismo proceso. Un niño, así como en algún momento no podía ni siquiera sostener fija la cabeza, y en algún momento termina caminando, ¿sí? Se fue madurando el sistema nervioso central, es capaz de controlar muchas más cosas. También el niño, en algún momento uno le da un lápiz, no sabe ni cómo agarrarlo, y después en algún momento hace un círculo, y después hace 2 círculos, y eso es la persona. Mamá es 2 círculos, y otro día son 2 círculos con 2 palitos, y después terminan siendo dibujantes decentes, ¿sí? Es decir, pueden hacer una figura humana. Bueno, la capacidad, la evolución también en el dibujo nos muestra la evolución del sistema nervioso central. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con la memoria? Nuestra capacidad de memoria va evolucionando de la misma manera. Así como podemos hacer cada vez más cosas, procesar cada vez más información, también podemos almacenar cada vez más información. ¿Siempre fue esto de esta manera? Y la verdad es que todo parece indicar que no.
todo parece indicar que nuestro aprendizaje fue aumentando de manera exponencial en el último tiempo, ¿sí?, de nuestra existencia como especie, y en el último tiempo digo desde el origen de la civilización, ¿sí?, hasta el día de hoy. Pero tenemos desde, ¿qué querés poner? ¿Cuántos años querés poner? ¿5.000 años? De acá hace 5.000 años. Esos 5.000 años últimos, que son nada en el total de miles de años que viene evolucionando nuestra especie, ha generado un aumento en la capacidad de memoria, de almacenamiento y de recuperación de esa información espectacular. ¿Qué influyó ahí? Y bueno, eventos culturales claramente. ¿Tienen otros animales memoria? Porque los otros animales tienen fenómenos culturales, sí, pero si uno lo pone, digamos, en perspectiva, nosotros sabemos que los mamíferos que estudiamos, ratones, ratas, tienen también memoria, pero no tienen la capacidad de generar el mismo tipo de memoria, la misma cantidad de información, almacenarla y traerla que tenemos nosotros. De alguna manera, nuestro cerebro es privilegiado en cuanto a la capacidad de almacenar y recuperar información. Entonces, te hago la de Fantino. Para. Vos me estás diciendo que si yo comparo mi giro hipocampal con el de Ramsés II, ¿el mío es más grande? Pregunta boluda, aparte Probablemente. como la de Fantino. Probablemente. ¿Y a qué se puede deber? Lo que un niño aprende hoy en los primeros años de su escolarización, quizás es todo el estímulo intelectual que haya tenido un hombre en su vida adulta hace 5.000 años. Y bueno, eso, digamos, es clave. ¿Cuántos sabían leer y cuántos sabían escribir? Existía, bueno, cuando se invente, ¿no? Cuando se inventa la escritura, se difunde la lectura, eso genera un gran cambio, ¿no? La imprenta, por supuesto, genera una gran, digamos, un aumento de este estímulo de lectura, pero no todo el mundo leía. Entonces, la capacidad de almacenar información también viene de la mano de nuevas habilidades adquiridas, la lectura, la escritura. Esto nos va a llevar al aumento en la capacidad a la expansión de nuestro lenguaje también. Y la expansión del lenguaje nos va a permitir el almacenamiento de nuevos conceptos. Entonces estamos expandiendo más la memoria. ¿Se entiende? Es como en un videojuego. ¿Viste que cuando vos en un videojuego podés llevar una cierta cantidad de ítems? Hasta que cuando vayas avanzando, te van a expandir la bolsa en la que tenés tu cosa y vas a poder llevar más cosas. Claro. Bueno, hasta que no adquirís ciertas habilidades que te permiten de alguna manera obtener ese beneficio de aumentar el espacio que tenés para almacenamiento, ¿sí?, no vas a poder hacer uso de todos esos otros elementos. ¿Sí? Qué sé yo, en el Legend of Zelda, por ejemplo, ¿no? Vos podías llevar una cierta cantidad de cosas o dinero. Bueno, cosas así. La memoria va a pasar lo mismo. De la mano de la capacidad de leer, de la capacidad de escribir, se desarrolla más el lenguaje. El desarrollo del lenguaje aparecen nuevos conceptos, aparecen términos nuevos a los cuales le podemos nombrar. Y a partir de la nominación, entonces nuestra memoria también se beneficia y se expande. Entonces, en estos procesos de lo que es básicamente la memoria, que es almacenar, codificar y evocar recuerdos, y en Sí. lo que sería la formación de la memoria, que es el aprendizaje, demora, y después creo que viene la recuperación y el reaprendizaje, Sí. ¿se modifican regiones cerebrales? Sí, nosotros tenemos. Yo me voy a enfocar en dos áreas en particular que se están modificando todo el tiempo, que son el hipocampo y la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque el hipocampo, que es esa estructura que está ubicada en el lóbulo temporal, que es Ujú. parte del sistema límbico, es decir, juega un gran rol en el procesamiento de las emociones y en la forma en la que nosotros reaccionamos, te diría, visceralmente, emocionalmente, frente a los estímulos que nos vienen desde afuera, también juega un rol clave en la formación de memorias nuevas, ¿sí?
Eh, por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando para un examen, como estás vos ahora preparando tus exámenes, el momento donde estamos incorporando algo nuevo va a ser procesado por el hipocampo. Esta estructura va a almacenar la información y entonces si yo te pregunto, estamos estudiando juntos y en una hora te pregunto lo que leímos, te lo vas a acordar. ¿Y por qué sos capaz de repetirme lo que habíamos leído? Porque podés recuperar esa información, ¿no? Esa información, ¿de dónde la estás recuperando? Desde el hipocampo. Donde está almacenada es en el hipocampo. Eso es una memoria a corto plazo, porque es algo que nosotros discutimos hace 2 horas, ponelo, hace 1 hora. Que era lo mismo que yo te decía antes, bueno, un número de teléfono, una dirección, uno se la acuerda un rato. Pero si se queda en el hipocampo, se va a perder eventualmente. Porque el hipocampo juega ese rol para la adquisición de nuevas memorias, la formación de memorias nuevas. Cuando las memorias se consolidan en nuestro cerebro y nosotros somos capaces de evocar eventos de nuestra infancia o somos capaces de evocar elementos útiles para nosotros, como puede ser cómo manejar un auto o cómo cocinar, están almacenados en otros lados. Si son memorias puramente como un recuerdo, como digamos algo que pasó en la infancia, va a alcanzar con la corteza prefrontal. Yo siempre digo, esta zona de acá, si uno toca la frente, bueno, del otro lado está la corteza prefrontal. Pero también, si tiene que ver con memorias que quedaron almacenadas de largo plazo y que van a sernos útiles para manejar un coche, para cocinar, algo motor, vamos a tener información que está almacenada en otras áreas, como el cerebelo. El cerebelo es una estructura que está ahí donde tenemos nosotros la nuca, ahí donde si uno se tocara acá, digamos, ahí estamos llegando al cerebelo. Es una estructura dentro del sistema nervioso central, separada del resto del cerebro, separada del tronco del encéfalo, y que está asociada a muchos procesos cognitivos. Tiene mucho que ver en la coordinación motora, pero tiene mucho que ver en procesos cognitivos que antes de eso no se sabía. Es algo más reciente. Bueno, juega un papel en la capacidad de traer memorias y va a tener un rol en la capacidad de utilizarlas, ¿sí?, en el contexto adecuado. Entonces, como yo decía antes, una vez que uno aprendió a manejar un coche, no tiene que aprender cada vez que se sube un modelo nuevo. Ya sabés manejar. O una vez que agarraste un cuchillo, ya sabés agarrar un cuchillo, digamos, después para cortar. Bueno, cambiará el tipo, no sé, o lo mismo, cambiará el auto, la sensibilidad del embrague, pero listo. Una vez que le agarraste a la cosita esa chiquita, rápidamente te adaptás. Esos fenómenos que tienen que ver con ejecuciones motoras están también asociados a otras partes del cerebro. Una de ellas es el cerebelo. Pero la corteza prefrontal también guarda puramente recuerdos, puros. Cosas de tu infancia, cosas que fueron muy importantes para vos, alguna frase que te quedó dando vueltas, y que son las últimas memorias que se van a perder. Las memorias que se consolidaron primero son las últimas en perderse. Una persona con Alzheimer empieza a perder la memoria, ¿no? Primero se olvida del nombre de los hijos, después se olvida del nombre del padre, o después se olvida del pueblo donde nació, o después se olvida del nombre de los hermanos, cosas que aparecieron mucho antes que el nombre de sus hijos. Son todas cosas que estaban almacenadas como memoria a largo plazo en la corteza prefrontal, pero primero se pierde lo más nuevo, después se pierde lo más antiguo. Entonces, de alguna manera, un paciente que está evolucionando en este tipo de demencias, como la de Alzheimer, va de a poco, digamos, quedándose sin memorias de su adultez y van apareciendo las de la niñez. Ahí nombramos. Eso. Sí, dale, Sí, dale. decime. No, no, dale, No, dale. vos. Ahí me habías nombrado lo que es la memoria episódica o autobiográfica. A veces van a encontrar que, bueno, evidentemente, como dijo Ernesto, tiene diferentes nombres, pero es más o menos lo mismo. La memoria procedimental, la memoria semántica, la memoria declarativa, explícita, implícita.
La no declarativa, por supuesto. Me está faltando una. La memoria emocional. ¿Por dónde viene la mano? Nosotros tenemos nuestro cerebro tiene muchas estructuras que están integradas en lo que conocemos como el sistema límbico. Y el sistema límbico es una parte del cerebro, en realidad es una región de distintas estructuras, que empieza en la parte de adelante, arma como un anillo, como una C, ¿sí? Y termina en el hipocampo y la amígdala. En esas cortezas, nosotros vamos a almacenar memorias que tienen que ver con am, una experiencia, como vos decías recién, emocional del entorno o de los recuerdos vividos. Y ahí juega mucho la amígdala. Viste, yo siempre les digo que la amígdala es la que le da la valencia afectiva a los estímulos que vienen desde afuera. Claro. Y esto significa que algo va a ser considerado peligroso o divertido o inerte. Cuando algo es considerado importante, crucial, por alguna razón, muchas veces la razón es afectiva. ¿Por qué te acordás de tal cosa y no de tal otra? Porque hay un contenido afectivo ahí que marcó esa memoria y que la otra no. Entonces, casi que te diría que estructuras del sistema límbico, es decir, el contenido emotivo de eventos que nos causan, agarra de la mano la memoria y se la lleva directo a zonas de almacenamiento. Como viste, vía libre, tiene el pase directo, le liberaron el molinete, le abrieron el peaje, pum, pasa directo y se acomoda. Y no te lo olvidás más. Eso es el rol que juega esta idea de la memoria emocional, ¿sí? En cuanto a cómo impacta en la formación de nuevos recuerdos. Es esta vía rápida. Nosotros también tenemos una memoria, digamos, que está asociado a lo emocional, que está asociado a la capacidad de experimentar con el mundo, que va refinándose. Entonces, tenemos una interacción con el mundo que va a generar un input, digamos, no, perdón, un input, que va a generar una Sí, sí. respuesta, ¿sí? Emocional, y que eso después nos va a quedar grabado. Y que en algún momento puede llegar a experimentarse una situación similar en la cual se trae una memoria, generalmente un recuerdo displacentero, y se queda metido de esa manera, digamos, y se expresa. Entonces, una situación que aparentemente no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, en la que estoy experimentando un malestar que viví en otra situación. Está bien. Hay algo que por ahí me gustaría nombrar que es previo, creo, en cuanto a lo que es la duración, porque nombramos memoria a largo plazo, nombramos memoria a corto plazo, pero, por ejemplo, los registros sensoriales, la parte, la memoria fonológica. Ahí hay algo que dura muy poco y que me parece que es previo a la memoria a corto plazo, ¿no es cierto? Que dura muy poquitos segundos, que es un registro sensorial y que dura muy poquito, incluso menos que la memoria a corto plazo. ¿Puede ser? Pues decís, en cuanto a esta capacidad que tiene el cuerpo de incorporar información, contrastarla con lo que ya tiene y reconocerla. Claro, claro. Y que inclusive habría órganos o sí, órganos más privilegiados que otros para guardar o para retener más información. Por ejemplo, el oído sé que retiene durante más tiempo un registro Sí, que cuando que la decimos, visión, por ejemplo. claro, pero cuando decimos oído es la corteza auditiva, ¿no? Que claro, sí, sí, Es la corteza auditiva no es es la que es capaz de retener más sonidos que la corteza auditiva. Y la que, sí, es verdad, por ahí es la que es capaz de retener por más tiempo. Pero, ¿cuál es el sentido que genera una mayor cantidad de memorias a largo plazo que después las traemos y las recuperamos? ¿Cuál es el sentido de El todos? olfato, El sí. olfato, mirá. El olfato es más fuerte que los Mirá, otros. pensé que era el. El ol- Yo tenía que era el oído. Pero vos decís de largo no, no, plazo. no, no. A largo plazo, A claro, claro, largo claro. plazo. A largo plazo. Ok. Cuando está bien lo que vos decís, con la capacidad de generar
memorias de momento instantáneo y que el oído ahí es, digamos, es un privilegiado en cuanto a los demás. Pero también el olfato es el que es capaz, es decir, vamos a decirlo bien, un estímulo percibido con el sentido del olfato, ¿sí? Se asocia más fuertemente a memorias de largo plazo ya organizadas y es capaz de recuperar. Es decir, el olfato es uno de los sentidos es el más fuerte para traer memorias que estaban almacenadas desde antes, para la recuperación de información. Más que la audición, más que la visión. Mira, mira. Y hay otra cosa que también me parece sumamente interesante, me parece una capacidad únicamente nuestra, eh, que es la capacidad de generar imágenes mentales. Cuando digo imágenes mentales no digo solamente imagen visual, sino puede ser imagen auditiva, imagen olfativa, y ahí se juega la asociación. Entonces creo que esta parte de lo que sería, en vez de un repaso, vos estás estudiando, por ejemplo, estás haciendo un repaso mecánico, y vos decís, bueno, la técnica cognitiva tal y tal y tal, y haces el repaso mecánico. Pero cuando se consolida más o se fija más, es cuando vos haces un repaso elaborativo. Asociás esto con algo que ya sabías y con otra cosa, y como el decirlo con tus palabras. Entonces vos ya hiciste una imagen mental, una representación mental, un esquema, y ahí se consolida mejor. Y vos sabés que cuando algunas cosas se consolidan, otras necesariamente van a terminar olvidándose. Porque nosotros tenemos esta evolución y este aumento en la capacidad de generar memorias, pero el olvido sigue presente. Entonces, este aumento de nuestra capacidad evolutivamente como interespecies, pero también de nuestra, acompañado del desarrollo, todo lo que veníamos hablando antes, no nos evita el olvido. El olvido sigue estando, pero el olvido es un mecanismo importante porque el almacenamiento de memorias es algo material. ¿Tiene ¿Dónde está la límite? memoria? Sí. ¿Tiene límite Tiene límite. ¿cuál? ¿La corto plazo o la largo plazo? Porque en teoría la largo plazo Bueno, no tendría, pero no sé. claro, la corto plazo es la que tiene límite. El tema es que yo necesito de la corto plazo para que primero las cosas pasan por la corto plazo antes de llegar al largo plazo. Claro, claro. Y bueno, con este tipo de repasos, esto lo marcaba muy bien uno de los primeros científicos que estudió la memoria, que fue Ebbinghaus. Ebbinghaus había leído un artículo de Fechner en donde trataba de unir el mundo matemático con el mundo psicológico. Entonces el tipo a través de Mm. fórmulas trataba de entender eh, ciertos mecanismos perceptivos. Entonces empezaba a experimentar con la brillantez de la luz, con el peso de una pelota y encontraba similitudes entre lo que percibía la gente. Al haber leído eso, Ebbinghaus trata de replicarlo con la memoria y con el olvido, le interesaba mucho. La cagada es que el tipo era pobre y el único que era el mismo, el único experimentado. Entonces él empieza a practicar con él mismo y también dice, bueno, pero si yo leo palabras o frasecitas cortitas que conozco, me voy a influenciar a mí mismo. Entonces, no sabía qué carajo hacer para tratar de lograr un experimento como más de rigor científico. Y lee, supuestamente, Alicia a través del espejo, que es Alicia 2. Alicia en el País de las Maravillas es el uno y a través del espejo es el 2. Y ahí ve que hay palabras sin sentido. O sea, tres letras que no forman nada Ajá. sin sentido. Entonces el tipo empieza a practicar a ver cuánto es la duración del recuerdo. Y hace una curva, la curva de retención de Ebbinghaus. Es por eso, es porque el tipo empieza a practicar y dice, la primera vez me toma 10 minutos. A palabras que no significan nada, como pack, duck, back, todas así. Y al principio fue como un ahorro del 40%, pero después dejaba pasar, ponele 100 horas, 4 días, más o menos, y el ahorro disminuía, era de 25. Entonces empieza a ver cuánto
cuánto te puede llegar a durar un recuerdo de algo que directamente no conoces, o sea, no de algo que conoces, que evidentemente es más fácil. Pero los ahorros eran significativos y esos fueron uno de los primeros estudios sumamente pilares sobre la memoria científicos. Entonces el tipo este fue un crack, el señor Ebbinghaus. Lo quería Sí, nombrar. Ebbinghaus. Bueno, lo nombramos la semana pasada, bueno, el anterior, el episodio anterior. Lo mandamos hacia el pasar al señor Ebbinghaus, y ahora con el tema de la retención, con el tema del olvido, también no pudo ir mucho más allá porque evidentemente le faltaban recursos, pobre, pero hizo bastantes avances. Lo que es interesante del olvido es que es necesario porque limpia, recicla, jerarquiza. Es importante jerarquizar, ¿no? Sí. Si uno no jerarquiza, se complica todo, ¿no? Ahora, recién decíamos, ¿tiene límite la memoria? Dijimos, obviamente concluimos que sí, porque el olvido es importante para no sobrecargar el sistema. Entonces, de alguna manera, quizás sería interesante preguntarse cómo se almacena la memoria en nuestro cerebro, ¿no? Vos Guardar antes cómo. habías nombrado, ¿eh? Guardar Habías cómo. nombrado una palabra que era codificación, dijiste, ¿no? Claro, Codificación de la memoria. claro. Codificación y almacenamiento, los dijiste juntos. Bueno, la codificación sería eso, sería eh, esa transformación que hace, ¿sí?, el sistema nervioso central de la información que recibe desde afuera en un, vamos a decir así, en un formato, ¿sí?, le hace guardar como de una forma que la pueda almacenar. Nosotros no podemos, cuando vemos una película, no se queda almacenada la imagen. No hay una neurona que está reteniendo las imágenes de la película que vimos. ¿Qué es lo que se almacena entonces? Se almacenan los estímulos en forma de, aparentemente, ¿sí?, son transmitidos en impulsos eléctricos y se modifican, ¿sí?, las conexiones sinápticas, ¿sí?, de las neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Es decir, tenemos modificaciones, ¿sí?, procesos, una conexión de una neurona con otra que por ahí antes no existía o que existía y que se está usando para otra cosa, se va a utilizar ahora para almacenar una información. Entonces, cuando se activa esa vía, está trayendo esa información. De nuevo, lo que estoy diciendo es que tengo armado un carrilito en un carril entre una neurona y la otra. No estoy diciendo que dónde está la información. Bueno, la información va a estar almacenada aparentemente, ¿sí?, en la organización de esa sinapsis, es decir, la organización de esa conexión. En la forma en la cual esas dos neuronas ahora están conectadas, en ese intercambio, ¿sí?, de sustancias químicas que generan impulsos eléctricos, es en donde estaría almacenada la información. Más difícil de entender, creo que no hay. ¿Hay, Pero hay es lo que algún, tenemos. ¿Hay algún neurotransmisor específico que diga, Ya, te vas a encontrar. este es el de la ¿Eh? memoria? No, no hay. Te vas a encontrar un montón de vías y en las cuales vas a ver que este es importante, este es importante, este es importante. Nosotros sabemos que las vías glutamatérgicas son quizás las más importantes, y el glutamato como neurotransmisor, porque es el principal neurotransmisor que está en estas, digamos, en la corteza prefrontal, pero te podés empezar a meter y vas a encontrar que cuando tenés ciertos picos de serotonina y de dopamina, aumenta el refuerzo de la memoria, con ciertos niveles de acetilcolina puede estar inhibida la memoria, la histamina estaría interrumpiendo la memoria, entonces es como neurotransmisores los vas a tener a todos, porque son procesos complejos. El fundamental, de alguna manera, en que tenés que tener en equilibrio a nivel de la corteza es el glutamato. Ok, y en esto de la... Ah, sí, perdón, ¿ibas a decir algo más sobre No, eso? no. Ah, y en esto de la... Bueno, de que vamos aprendiendo y que al principio vamos aprendiendo por asociación, por contraste, por contigüidad, por continuidad, bueno. em, en lo que es la formación propia de la memoria, ¿se almacenan significados? Mm.
Igual hay ¿A qué te algo, referís con significados? porque igual hay algo que no sé si lo querés charlar en este episodio o en el otro, y es la neurona Jennifer Aniston. No, pero vamos a charlar en este. En este, bueno, dale, dale, dale. Si no, ¿en O cuál? sea, ¿En el capítulo sobre Jennifer Aniston? no. O sea que, bueno, claro, entonces a veces se almacenan conceptos, significados, más que Vamos a una... explicar A lo que es ver, la neurona Jennifer Aniston a y ver, entonces de ahí, ahí se va a entender lo que estamos queriendo decir. dale. La idea de neurona Jennifer Aniston, que si ustedes van y googlean neurona Jennifer Aniston, lo van a encontrar, digamos, no es algo que inventamos nosotros dos, es, digamos, como un título que se le pone, ¿sí? Un término que hace referencia a un descubrimiento que se hace hace unos 20 años más o menos, ¿sí? Que dice, bueno, hipotéticamente, una neurona, ¿sí? Representa un concepto o un objeto específico. En este caso, el objeto, vamos a decir así, el objeto o el sujeto Jennifer Aniston, ¿sí? Pero también puede estar asociado a un concepto. Entonces, ¿cómo surge esto? Hay un modelo, uno de los modelos que nos es, desde el punto de vista de la neurociencia, que nos es muy útil para estudiar el cerebro humano, son los pacientes que tienen epilepsias focales y que necesitan de una intervención quirúrgica para tratar la epilepsia. ¿Por qué? Porque esos son pacientes, desde un punto de vista académico, desde un punto de vista científico, son muy ricos porque por ahí si el paciente tiene muy localizada la lesión de la epilepsia, vos sabés que es esa zona del cerebro la que funciona mal o la que no funciona correctamente. Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasa cuando esta región del cerebro no funciona bien? Y no es algo que le hiciste un ratón para estudiarlo, es algo que pasó, nadie se lo provocó al paciente, pero bueno, necesita un tratamiento. Entonces, mientras está diseñando cuál va a ser el mejor approach, uno puede estudiar a estos pacientes. Hay algunos tratamientos con este tipo de epilepsias que son quirúrgicos, es decir, se puede quitar la zona lesionada del cerebro que está generando el foco, que es donde empiezan las crisis epilépticas. Durante esas cirugías, a los pacientes, para ver que estén bien, que estén despiertos, que uno no les esté tocando una zona muy sensible, se los mantiene estimulados. Entonces ahí empiezan a aparecer protocolos de investigación. Bueno, era un paciente, ¿sí? Los pacientes que tenían epilepsia les tenían que hacer una cirugía y un grupo de investigadores empieza a mostrar fotos, ¿sí? Porque querían ver, te pones electrodos intracerebrales, ¿sí? Dentro del cerebro se ponen electroditos muy chiquititos, ¿sí? Y entonces vos ves si cuando el electrodo capta la actividad de una neurona, vos podés ver qué neurona se activa frente a un estímulo en particular. Esto se hace en todos lados, en nuestro país se hace, así que no es nada, se hace, tenemos la tecnología, todo. Bueno, le empiezan a mostrar fotos y generalmente se muestran fotos, qué sé yo, de personas enojadas, sonrientes o comiendo. Entonces uno les pregunta, bueno, ¿qué emoción transmite? ¿O qué está haciendo este paciente? Empiezan a mostrar fotos de celebridades a estos pacientes. Una de ellas era Jennifer Aniston, ¿sí? Acuérdense, están en cirugía, o sea, el paciente está despierto y lo tenemos que mantener, tenemos que saber que el paciente está bien, que está respondiendo. Entonces, le mostré la foto de Jennifer Aniston. ¿Quién es esta? Jennifer Aniston, bien. Está en sus cabales, ¿no? Bueno, pusieron los electrodos, así, microelectrodos en algunas neuronas y encontraron que había una neurona en particular en el cerebro que disparaba, es decir, que se activaba cada vez que se nombraba o se mostraba una foto de Jennifer Aniston. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de estos investigadores? Hay neuronas que almacenan conceptos u objetos o sujetos, ¿sí? Es decir, ¿cuál sería acá bueno, hay neuronas dentro de nuestro cerebro que son específicas para Jennifer Aniston. Y nosotros podemos decir Messi, ¿eh? O sea, no es Claro, no es solo Claro. Tenemos la neurona Messi si quieren, o tenemos la neurona lo que sea. Lo que Pero sea. Messi me parece que es como hoy por hoy probablemente el más famoso. Entonces, tenemos la neurona Messi. ¿Eso significa que hay una neurona para Messi, una neurona para Milei, una neurona para el Papa Francisco? No necesariamente significa eso.
pero sí que neuronas individuales específicas se activan, aumentan su actividad frente a un estímulo concreto. Ahora, después le muestran a estos pacientes, le muestran distintas fotos de Jennifer Aniston, qué sé yo, con distintas ropa, con distintos peinados, con, qué sé yo, en algún papel, haciendo algún papel en alguna actuación, es decir, en distintos contextos. Jennifer Aniston con vestido negro, con lo que sea, ¿no? Con el pelo de una manera, con el pelo de otra, haciendo en Friends o en otra película, lo que sea. Siempre se activaba la misma neurona, no importa cómo esté vestida, no importa cómo esté hecho el pelo. La neurona reconocía a Jennifer Aniston como Jennifer Aniston. Entonces, se refuerza esta idea de hay neuronas que guardan un concepto. ¿Sí? Hay otra que es también conocida, pero que se hace como, vamos a decir, con familiares. Porque no es solo Jennifer Aniston o Messi. También puede ser con nuestros parientes. Piensen en el pariente que más quieren ustedes, ¿sí? O que más les genera algo. El primer pariente, el primer familiar que les venga a la cabeza ahora. Bueno, va a haber alguna neurona que va a activarse cuando se reconoce a ese familiar. Cuando se ve, cuando se oye, cuando se siente el perfume de esa persona en particular, de ese familiar, hay una neurona que se está activando. ¿Sí? Entonces, esto sigue hacia adelante y yo les recomiendo al que le esté interesando esto, busque los trabajos en YouTube, van a encontrar muchas cosas seguramente, sobre un científico argentino que se llama Rodrigo Quian, Q-U-I-A-N, Quiroga. Rodrigo Quian Quiroga, investigador. Está en Inglaterra, bueno, hasta donde la última vez que yo, estuve en algo relacionado con él estaba en Inglaterra, no sé si habrá modificado ahora su lugar, pero estaba trabajando en esto. Y entonces empiezan a encontrar más cosas. Por ejemplo, Jennifer Aniston. Si yo te digo Jennifer Aniston y te digo, después de que te diga Jennifer Aniston, decime el primer lugar que se te venga a la mente. Entonces yo te digo Jennifer Aniston. Friends. En la casita de Friends. Bien, perfecto. La casa, serie. sí. La casa, como el lugar donde ellos vivían. Claro, donde vivían ellos. Entonces ahora decime una ciudad. Jennifer Aniston, decime una ciudad. Nueva York. Nosotros vamos a poder ahora. Yo te digo Nueva York y vos decime algo de Nueva York. Nueva York. El Empire State. Bien, entonces, ¿hay una conexión entre Jennifer Aniston y el Empire State? Ese es el siguiente punto. Y la hay. Ese es el tema, que la hay. Conceptualmente, son conceptos que están cerca. Entonces hay redes locales de neuronas donde el concepto Empire State, el concepto Jennifer Aniston, queremos verlo de nuevo, el concepto, decime algo de Messi, no sé, bueno, ahora está jugando en Miami, pero cuando juega en el Barcelona, bueno, decime algo más de Barcelona, qué sé yo, sí. Sí, las Ramblas, qué sé yo. Sí, la Rambla. Sí, claro. Ramblas. Bueno, el concepto Messi y el concepto Rambla van a estar cerca, ¿sí? Más cerca que el concepto Messi y el concepto Japón en tu cabeza. O Jennifer Aniston, nunca se te hubiera ocurrido asociarlo con Japón. Pero Jennifer Aniston está más cerca de las Tortugas Ninja, porque las Tortugas Ninja vivían en Manhattan, ¿no? Claro, Que pero no de sí. Goku. Claro, pero no por cercanía territorial, sino por cercanía conceptual. El tema es que tiene una proximidad conceptual de significados. Y eso es genial. Exacto. Eso es genial, es espectacular. Eso Entonces, es genial. esto, bueno, están cerca. Redes neuronales están más cercanas en cuanto a la capacidad de recuperar información. Esto, ahora vamos a decir, es algo que nos sorprende. Y si lo ponemos en términos, yo creo que hay mucho conocimiento que nosotros tenemos en la vida común, que por supuesto, después el método científico necesita probarlo y hace todo mucho más engorroso, pero hay cosas que se saben, ¿no? Uno relaciona cosas en su vida.
¿no? Ah, me Claro. acordé de esto por lo otro. Y hay juegos de palabras que uno va haciendo y te van llevando a cosas en nuestra misma vida. ¿Cómo empezamos? ¿De un recuerdo? ¿O cómo empezamos? No sé, de Jennifer Aniston. Empezamos a hablar de Jennifer Aniston y terminamos hablando de las tortugas ninja. Está bien, vos tenés la gorra puesta. Claro. Pero el camino yo lo tuve que hacer en algún momento. No es que yo tenía las cartas armadas en un test neuropsicológico y te iba mostrando. Esto no Lo está hice yo el armado, camino y te estoy preguntando a ver si vos lo tenías. esto no Claro, está armado. claro. Entonces, de alguna manera, yo relacioné a las tortugas ninja con Nueva York. Vos relacionaste a Nueva York con el... etcétera, etcétera. Están armados así esos conceptos. Entonces, en la vida cotidiana, cuando nos pasa que nos empezamos a perder, estamos hablando de una cosa con un amigo y terminamos en cualquier otra cosa, bueno, si ustedes pueden hacer una reconstrucción de un hilo, ese hilo conductor va asociándose por redes neuronales donde los conceptos están más cercanos entre sí. Entonces podemos pasar de un concepto que no tiene nada que ver con el otro porque hay conceptos intermedios que nos van llevando. Claro, aparte, una de las cosas geniales del experimento ese que habían hecho Quiroga y et al, y compañía et al, para nombrar Norma Zappa, que antes de irse a otro canal, suscríbanse a este y denle like y comenten. Era que, claro, le mostraban la foto de Jennifer Aniston, pero a veces le cortaban al medio a Jennifer Aniston o a la mitad de la cara de Jennifer Aniston le ponían un mate o le ponían cualquier cosa y medio que la desfiguraban y la neurona se seguía activando. O sea que Claro, la parte donde no solamente le mostraban a Jennifer Aniston como tal, personificada entera, sino que le mostraban algo que podía llegar a ser Jennifer Aniston, que podía dar a entender que eso era el concepto de Jennifer Aniston. Entonces ahí la relación es donde los tipos enganchan todo y dicen, ah, mirá, entonces se codifican también conceptos y significados. Y eso es buenísimo. eso es buenísimo. Eso es Eso es buenísimo. buenísimo. Eso es buenísimo. Em, pero bueno, porque él ahí justo también Quiroga nombra el tema del olvido. Hay una charla que la da en el BBVA del Banco Francés, está ahí Eh, justamente, como lo decías, en YouTube, y él empieza a nombrar el olvido como una cosa fundamental. ¿Es irreversible el deterioro de la memoria? ¿No hay forma de frenarlo? Antes de llegar al olvido, quiero decir. O sea, ¿con los años me voy perdiendo la memoria como todo o no? En un proceso patológico sí, es irreversible. Ok, En un proceso de envejecimiento normal, yo te diría que no. no, ok. Porque existen técnicas que nos pueden ayudar a mejorar la memoria. Entonces, por ejemplo, esto que estabas diciendo vos, ¿no? Que había hecho Ebbinghaus, la Ebbinghaus. repetición espaciada. Claro. O, bueno, las reglas mnemotécnicas de alguna manera, ¿sí? Tienen, cuando a los pacientes se hace una estimulación neurocognitiva como para que recupere memoria, se le hacen hacer ciertos ejercicios, ¿sí? Como jugar a ciertos juegos, como puede ser ¿viste? ¿Te acordás del memotest? Ujú. O mismo otro juego que tienen que recordar cosas, dónde estaba cada cosa, o hacer cuentas. Todo lo que indirectamente genera una estimulación cognitiva va a ayudar a mantener la memoria. Y por supuesto, todo lo que implica una estimulación intelectual, y así sea leer un libro, o sea, leer una novela, no es que ir a estudiar una carrera a los 80 años, no, leer un rato, leer el diario, o leer todo lo que implique. ¿Por qué? Y porque yo tengo que pasar de la palabra a la imagen, ¿no? En mi cabeza. Entonces yo estoy leyendo, y mejor si estoy leyendo sin dibujos, bueno, el cerebro está haciendo un esfuerzo para incorporar algo. Eso va a ayudar siempre a la memoria. Y lo que va a ayudar también a la memoria, señoras y señores, es dormir. Dormir tiene un papel crucial en la formación y la consolidación de la memoria, ¿sí? Nosotros, durante el sueño, ¿se acuerdan que lo dijimos la vez pasada? Durante el sueño, ¿sí? El cerebro hace esos procesos que limpian, consolidan las memorias. Ahí es donde se mejora esa retención de información que hace que se pase de lo que aprendimos en el día, o sea, que estaba memoria a corto plazo, dando vueltas por el hipocampo, y se vaya a consolidar en el prefrontal, ¿sí? ¿Eso qué va a hacer? Y bueno, hace, por ejemplo, que se reduzca el olvido si yo duermo, ¿sí? Entonces, el buen descanso es importante, por ejemplo, para el tipo que está estudiando. Claro, claro, sí, Pero sí. esté estudiando una carrera o esté aprendiendo a manejar, es importante dormir.
para el procesamiento de recuerdos, también cuando dormimos, ¿sí? Se pueden traer mucho más fácil, se consolidan, se puede recuperar más fácil los nuevos recuerdos, no solamente el aprendizaje, sino también las memorias episódicas, ¿sí? De recuerdos. De alguna manera, sabemos que el hipocampo es una estructura que cuando descansamos está activada, ¿sí? Y esto, digamos, ¿se acuerda que una de las cosas que habíamos dicho cuando hablábamos de sueño y de dormir es que hay distintas partes? Nuestro cerebro está en un momento, la corteza prefrontal tiene un patrón de ondas, por ejemplo, está en sueño REM y el hipocampo está en un sueño lento, habíamos dicho. Entonces no está todo el cerebro al mismo tiempo. Bueno, esos intercambios y esas alternancias sí van a permitir que se cumplan ciertos procesos en un lado, después se pasen y se cumplan en otro lado, y eso va a generar el almacenamiento de memoria. Eso no nos pasa cuando estamos en vigilia. Entonces es muy importante para las funciones de consolidar memorias a corto plazo en el hipocampo y llevarlas a otras áreas del cerebro que estemos durmiendo. Aparte vos nombraste ahí algo fundamental para la gente que está estudiando, tomen nota, el aprendizaje espaciado es mucho mejor, más beneficioso y rinde más que el aprendizaje masivo. Es decir, si yo estoy Sí. 40 horas leyendo seguidas, no funciona. Si vos estudiás media hora de descanso, pero media hora de descanso significa ponete a boludear, hacer cualquier cosa, volvé, dale, y así, vas y volvés, media hora de descanso, vas y volvés. Eso es mucho mejor, ese aprendizaje espaciado, que el masivo, que estar 200 horas seguidas sin dormir, sin nada, y termina haciendo cualquier cosa. Yo Eh, creo que en un punto el- nuestras currículas y la demanda de tener un título opera en contra del aprendizaje. un poco sí, Por esto, ¿no? un poco sí. Que estamos diciendo. Vos tenés que rendir exámenes. Sí. Si uno se dedicara, que sé yo, bueno, ¿vos qué querés ser? Psicólogo. Bueno, listo, entonces te asignan, obviamente esto es en un mundo ideal, ¿no? Bueno, tenés un psicólogo que te va entrenando, ¿sí? Entonces vos todos los días tenés 1 o 2 horas con ese psicólogo que te hace ver un paciente, te explica lo que hizo, te da algo para leer. Eso sería mucho más efectivo que tragarse 50 millones de párrafos en toda tu carrera. Voy a hacer una pregunta que acá esto tendría que ponerlo en blanco y negro. ¿Qué psicólogo o qué filósofo hubieras elegido para que te entrene? Para que por tirar. Tenés que elegir un filósofo, un psicólogo Interesante. cualquiera, ¿De, no sé. contemporáneos No, o no, antiguos? de cuando quieras. Desde Tales de Mileto para acá, lo que quieras. No me digas Byung-Chul Han Bueno, porque me pega un tiro. Al coreano ese no. no. Filósofos. eh, y yo creo que los filósofos, a mí me gusta mucho el francés este que murió, que yo lo nombraba en la primer capítulo, René Girard. Girard, Yo creo que buenísimo. sería uno de ellos, de los que más me gustó. Pero creo que otro sería Tomás de Aquino. Uf, Yo pues, sabía mucho, sabía uf. muchísimo y tenía esa capacidad. Otro con el que me hubiera gustado que me entrenara es... no, porque uno piensa, ¿no? Yo estoy pensando No, no, Heidegger, pero son como muy polémicos claro, en un sí, sí. sentido, No, era pero para tenían cosas piolas, porque todo el concepto de angustia que tienen los alemanes con Heidegger, con Kierkegaard, es muy bueno. Y psicólogos, definitivamente Freud, obvio, pero si no pudiera elegir a Freud, A ver, eh, si no es Sigismund. y, espera, ¿cómo se llaman? Pues no, si no, si se hace larga es como un embole. que- que- Ah, la Winnicott. Probablemente con bueno, Winnicott. Winnicott. Probablemente Winnicott. Sí, 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 adhiero ahí con Winnicott, ¿eh? Porque Muy probablemente. Lacan hubiera sido un Sí. denso, me hubiera... Es como Sartre, no, el otro pelado, que no me acuerdo cómo se llama. Para de Son hablar, como, Lacan, bueno, Foucault. dale. Foucault, Sí, decía. Foucault, bueno, dale, ya está. Como, ya está. Bueno, Listo. igual Lacan, ojo, que dijo algo interesante de la memoria, que era como, a ver, con el tema de cambiar la memoria, que ahora vamos a hablar, si se puede cambiar un recuerdo o no, si se puede influir en el cambio de un recuerdo, pero para que se imaginen un poco lo que quiso decir Lacan, es como si vos tuvieras un orbe de vino. El orbe de vino le pones vino y va haciendo sus surcos, va quedando con el tiempo un surco. Lo que vos podés hacer es cambiar el vino.
pero el surco va a seguir siendo el mismo. Entonces, lo que tenés que cambiar en general es la interpretación de un recuerdo o de un trauma, la reexperimentación de algo que te causó dolor. Eso va a poder cambiar de perspectiva y poder mejorar la calidad de vida. Pero el surco, la huella amnémica va a seguir quedando. Entonces, ahí Lacan me parece que tuvo un punto a favor. Yo no lo hubiera elegido como maestro, pero ¿Vos a bueno. quiénes hubieras elegido? Y yo hubiera elegido a Platón. A Platón lo hubiera elegido seguramente. A Sigmund lo hubiera. A Wundt, que me parece que lo había pegado en todo. Sí, hubiera elegido un montón. A Descartes lo hubiera elegido también. Y a Winnicott también, por los fenómenos transicionales. Ese es un capo total. Un capo total. Y ahora, ya que está la gente mirándonos y está atenta a este juego que estamos haciendo, a ver si se acuerdan las distintas memorias a largo plazo que nombramos. Ahora que hicimos este recreo de media hora, miren cómo los enganchamos. Miren cómo los enganchamos. Bueno, y a ver, nómbrenlas. Interesante. Una vez hay un laboratorio de memoria. Voy a contar una anécdota, pero voy a explicar un concepto tras la anécdota. Hay un laboratorio de memoria en el Instituto de Biología Celular y Neurociencia, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Jorge Medina es el director del laboratorio, capo mal. Jorge Medina fue mi director de tesina de la maestría de fármaco. Bueno, tiene su laboratorio, ¿no? Gente laburando en memoria. Entonces ellos lo que querían era corroborar esta idea que cuando un estímulo viene, cuando el aprendizaje de algo nuevo viene precedido de un estímulo que es sorpresivo, el aprendizaje se refuerza. Entonces ellos hicieron, por ejemplo, yo estaba todavía en Buenos Aires y estábamos haciendo, yo era docente en la facultad, el mismo ahí, la cátedra del instituto que estaba dando embriología. Bueno, entonces nos piden permiso una vez si pueden entrar y hacer una rutina como cómica, los mismos pibes que laburaron en el laboratorio, con los alumnos. Y después volvieron a la semana, y creo que después volvieron un poquito más, a preguntarles si se acordaban cosas, ¿sí? Si se acordaban más cosas de acuerdo por esa intervención sorpresiva. Entonces de repente aparecen ellos vestidos con guardapolvos blancos, se traían unos tubos de ensayo, algo, y entonces hicieron una rutina, que obviamente no me acuerdo qué decía, pero bueno, como algo totalmente sacado de contexto. Los pibes se quedaron, se engancharon, cuando se fueron se aplaudieron. Bueno, entonces después de eso se les daba como, digamos, como un mini seminario dentro del práctico. Entonces después se les preguntó si a la semana siguiente si se acordaban lo que habían visto en ese seminario, o si después más adelante. Y este concepto lo van a encontrar en todos lados cuando les preguntan: ¿te acordás qué estabas haciendo cuando te enteraste que se cayeron las Torres Gemelas? Ejemplo más cipayo no hay, pero es el que se usa todo el tiempo, ¿no? Lo peor es que yo me acuerdo. Yo también. Sí, también. Es impresionante. Pero bueno, nos lo acordamos todos. Seguramente, ¿dónde estamos cuando nos enteramos? Como era 11 de septiembre, Día del Maestro, no había clases para nosotros, ¿no? Niños del 2001, adolescentes. Entonces, yo estaba en mi casa. Entonces me acuerdo, en el momento que prendí la tele, bueno, qué sé yo. Pero eso se lo pregunta a mucha gente y la gente se acuerda. Entonces, el concepto ese que viene atrás de la famosa pregunta, las Torres Gemelas, y que lo van a ver en todos lados, cualquier neurocientífico cognitivo que se quiera hacer el vivo les va a hacer la pregunta de ¿se acuerda qué estaban haciendo cuando cayeron las Torres Gemelas? Bueno. Viene asociado esto a que hay fenómenos que tienen un impacto sorpresivo, emocional, que refuerzan la memoria inmediatamente cercana a ese evento. Claro. No te preguntas, che, ¿te acordás que cenaste el día de la...? No, ¿qué estabas haciendo cuando te enteraste? Claro. ¿Qué es lo que no te olvidas más? ¿Dónde estabas? Exactamente. Sí. No, de todo lo que hiciste ese día. ¿Dónde estabas en el momento que te enteraste? Tuc. Claro. Pero no te puedo, pero capaz que no te acordás de dónde estaba cuando te enteraste, no sé, qué sé yo. Que cambió el presidente nuestro, pues, qué sé yo, bueno. Sí. Lo que sea. Pero entonces, ese refuerzo está asociado, bueno, el elemento de sorpresa, el elemento emotivo. Entonces, de esa manera, hay cosas que uno no las olvidamos más.
porque tiene un impacto emocional para nosotros, que puede ser sorpresa, puede ser algo agradable, puede ser algo desagradable, ¿sí? Pero quedan marcados. Claro, eso está un poco relacionado con el concepto de aprendizaje significativo de Auswell, que también está relacionado con lo que es el aprendizaje con la memoria emocional o emotiva. Pero bueno, lo de Auswell igual iba más por el tema de que, por ejemplo, cuando alguien tiene congruencia entre lo que dice y lo que hace, se aunan esas dos cosas y a vos te resignifica distinto, lo tomás distinto, es decir, hay una congruencia, entonces hay un aprendizaje significativo, pero evidentemente hay algo de sorpresa, hay algo de novedad y hay algo ahí que vos estás introyectando y que te lo guardás para resignificarlo después. Además por ejemplo, bueno, del decaimiento y la interferencia, que son dos fenómenos que pasan para que, digamos, para que se dé un poco el olvido de ciertos eventos. Vos antes dijiste como una sobrecarga del sistema nervioso. Eso es el fenómeno de la punta de la lengua, es como el embudo. Es cuando vos estás tratando de recordar, ¿cómo se llamaba el 5 de Independiente, el 4 de Boca, de cuándo era? Pero y no me lo acuerdo, y no me lo acuerdo, y no me lo acuerdo. Es el fenómeno de la punta de la lengua. ¿Eso porque está sobrecargada? ¿Qué parte? ¿Más o menos se sabe Yo, o hay o todo está como estás a full, a full, a full, a full ahí y no hay, y no hay caso? mira, cuando, claro, yo la verdad que no sabría decirte, no sé si vos sabés si hay algo que se sobrecarga además, en No, particular. lo que leí del fenómeno de la punta de la lengua, del embudo, es que aparentemente habría demasiada información yendo y viniendo, pero yo por ahí Sí, tan químicamente no lo sé explicar, hay tanta información yendo y viniendo que es como que se produce una interferencia. Entonces no puede filtrar la información que vos estás necesitando. Es como que hay mucho y no la puede seleccionar. Va, viene, va, viene, va, viene claro. y no la agarra. Y no la agarra porque está entrelazada entre un montón de estímulos que vos no lo podés agarrar. Eso sería más o menos el embudo de información o el fenómeno de la punta de la lengua. Como decís, viste, ay, lo tengo ahí, ¿cómo era esta actriz que trabajó con Tom Hanks? No sé, Y que cualquier después te cosa. acordás cuando estás tranquilo, relajado o estás haciendo cualquier otra cosa. Meg Ryan, decís, ahí está. Y ahí te acordás. Y ahí te acordabas. Eh, Y desde el sí, punto de vista, sí, psicoanalítico, ¿qué, sí. qué relevancia tiene la memoria? Uf. Porque antes hablábamos del desarrollo y hay un momento donde uno se olvida todo lo que pasó antes, ¿no? Hay un momento que, según Freud, entre los 5 y los 12 años, se da que se bajan las cargas libidinales con respecto a la curiosidad sexual y se invierte un poco esa carga y empieza a dar como vergüenza, asco. Como que no querés ver así escenas de gente besándose, menos tus viejos, te da como un cierto rechazo. Y tiene ese periodo que se llama latencia, después obviamente se dispara todo, pero la memoria juega un rol fundamental, sobre todo por el hecho del trauma. Porque ¿Cómo es eso? el trauma, que es esa reexperimentación de un evento que a vos te produce pena, dolor, angustia, lo que sea, te marca, es ese surco que hablábamos antes de Lacan, y hay una parte digamos, de la psique humana, que Freud lo llama yo, que justo hice el video La segunda de tópica. la segunda ¿El yo? tópica, del yo, el ello y el superyo, que trata de escindirlo. El yo no quiere sentir ese dolor, entonces trata de escindirlo y mandar ese recuerdo penoso, doloroso, o ese deseo doloroso y penoso, y lo trata de mantener en la parte inconsciente. La parte inconsciente vendría a ser el ello. Pasa que para eso el yo tiene que hundir sus raíces en el ello, y entonces ahí hay como un juego en el que a veces no te podés olvidar. Y te queda. Y vos decís, pero ¿cómo? Si fuera tan fácil de que el yo mandase los recuerdos dolorosos y los escinde totalmente y lo manda al inconsciente, bueno, yo ya sería siempre feliz. O sea, no tendría recuerdos dolorosos. No me acordaría cuando Independiente cuando se fue a la B o cuando Boca perdió la Libertadores, cuando Pikachu metió un gol, no sé qué.
No me acordaría. ¿Por qué me tengo que acordar de eso? ¿Cuál es la gracia de eso? Bueno, evidentemente no tiene la suficiente fuerza a veces como para mantener esos recuerdos dolorosos a raya y te los trae, y te los trae, y te los trae. Entonces tiene un peso tal ese recuerdo que no lo puede tapar, no lo puede tapar. Hay otras veces que sí, y eso es como medio un misterio, porque hay veces que tenés un bloqueo. ¿No te acordás que pasó tal año? No, y resulta que había un evento traumático, entonces se da todo lo contrario. Directamente bloqueaste todo, no te acordás nada. Y es capaz, claro, un evento traumático es capaz de bloquearte no solo lo que pasó ese evento, sino otros episodios. Sí, sí, también. También hay un montón de casos de Freud que justamente cuando pasa eso del bloqueo es que la conciencia trata de. La conciencia, el yo trata de dejar abajo ese recuerdo, pero por medio de la asociación libre, entre una cosa que decís, otra, emerge. Es como que en algún momento se cansa esa censura, la censura baja, llega un momento que te cansás y emerge el recuerdo. Lo que pasa es que a veces esas asociaciones, esas representaciones dolorosas, se nuclean con otras asociaciones. Por eso el análisis a veces es muy largo. El Como que psicoanálisis se hace convergen, muy ¿no? largo. Hace una convergencia. Sí, en lo que es bueno, la neurosis histérica de convergencia, puede pasar eso tranquilamente. Y hay otros como que dice que es como una cebolla y que tiene capas y que a su vez se va juntando con algo parecido y otra vez se forma otro núcleo. Y funcionan y que terminan separándose. Entonces, claro, el análisis hasta que vos llegás a ese recuerdo es muy difícil porque Claro, realmente no querés llegar. Que es lo que la gente dice, claro. bueno, el psicólogo revuelve mierda. No, pero claro, pero tengo que desarmar esa asociación, esa emoción que vos le adjudicaste a una representación, a un recuerdo, hay que deslindarlo, porque si no, te sigue goteando ahí en la cabeza, consciente o ¿Y vos inconscientemente. pensás que esto, que esto le habrá pasado al paciente HM, por A, ejemplo? H, a HM, ¿qué parte? Si le pasó, ¿qué parte? Esto de tener recuerdos de los que no se quería acordar. No, a HM al revés. No podía tener recuerdos, pobre. Porque la No cagada podía que se generar nuevos mandaron, recuerdos. me parece. Porque, claro, también hay que decirle a la gente que no hay un hipocampo, sino dos, ¿no? Claro. Exacto, exacto. Uno de cada lado. Claro. Y el tema con el paciente HM es que le sacaron los dos hipocampos, pobre. Pero bueno, no se sabía, Pobre ¿no? Henry. A ver, Pobre ¿cómo Henry. es el tema de Henry? ¿Me puede? Henry era, era a los 9 años, ¿sí? Tiene un accidente, ¿sí? Iba andando en bicicleta, bueno, tiene un accidente. Ahora, a partir de ese accidente, tiene obviamente un golpe en la cabeza, eso le genera alguna secuela hacia adentro del cerebro y empieza con crisis convulsivas, es decir, empieza con crisis del tipo epiléptico, ¿sí? El tipo está 18 años, ¿sí? Con crisis que no paraban, no se podían controlar. Entonces, la vida de un paciente con epilepsia resistente, es decir, que no se puede frenar con fármacos, es muy difícil. Y entonces tratan de buscar alguna solución. Hoy por hoy nosotros tenemos esta cirugía, como yo le decía antes, donde identificamos con distintos estudios, identificamos cuál es la zona del cerebro que está generando la crisis, esto es lo que podríamos haber hecho con Henry, identificamos dónde está la zona y solo le quitamos esa parte. Pero un día llega el HM, Henry, llega a una consulta con un médico, ¿sí? Y este médico empieza a hacer distintos tratamientos, no funciona nada, nada funciona, nada funciona. Entonces dice, bueno, vamos a último recurso, cirugía, vamos a meter mano. Entonces durante la cirugía, lo que hace el médico es quitarle, ¿sí? El hipocampo. Pero no le quitó uno solo.
Saco los Y dos. quita los dos, y por las dudas. Sacamos el otro también. Vamos. Y te saco la Algo vesícula ya que que hoy. estás, así te evitas la parascópica. Claro. Y eso es lo que hoy no se hace. Por ejemplo, hoy se quita uno de los hipocampos. ¿Por qué el hipocampo? Porque el hipocampo es una región, además, que es muy frecuente que las epilepsias focales inicien ahí, en el hipocampo. Entonces, pacientes como el que sería Henry hoy, llegan a la consulta, si hubieran llegado después de 18 años de crisis epilépticas ininterrumpidas, como le pasaba a Henry, nosotros veríamos que el hipocampo, donde empiezan las crisis, está atrofiado. ¿Sí? Es una cosita que está atrofiado, todo chiquitito, porque está totalmente dañado después de cada crisis convulsiva genera un daño y deja, ¿sí? Deja algo en el cerebro. Es como que no es inocuo tenerla, por más que después la persona se recupere completamente. Entonces eso con muchas veces, muchas seguidas, bueno, en algún momento termina siendo significativo. El médico le quita los dos. Perfecto, le hemos quitado las convulsiones al señor Henry. Pero también pasó algo más. No pudo volver a formar ni retener nuevos recuerdos. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como amnesia anterógrada. Amnesia retrógrada sería hacia atrás, no podemos recordar. Bueno, acá es la amnesia anterógrada. No se pueden formar memorias hacia adelante. Esto, por haber extirpado los dos hipocampos, y lo convirtió al paciente HM en un caso paradigmático, ¿no? De cómo el cerebro genera, almacena y consolida memorias. ¿Sí? Ahora, el tipo estuvo toda su vida, hasta que falleció, el tipo estuvo toda su vida colaborando con la ciencia, digamos, donó su cuerpo a la ciencia, pobre hombre, y se fueron haciendo estudios. Por ejemplo, cuando le preguntaban qué edad tenía, van pasando los años, pero el Henry siempre decía que tenía la misma edad. Vamos a decir, ¿qué edad tenés? 28. Siempre tenía 28. Cuando tenía 56 todavía decía que tenía 28. ¿Qué pasa entonces cuando se levantaba, tenía 28 y se va a mirar al espejo? Es decir, ¿qué me pasó? ¿No? No era capaz de recordar las cosas que aprendía en un día. Entonces, le enseñaron a tocar el piano. Entonces veían que cada día mejoraba más. Para él, desde su perspectiva, todos los días se sentaba por primera vez a tocar el piano. Sin embargo, cada vez tocaba mejor. Es decir, había un aprendizaje motor, ¿sí? Que era capaz de incorporarlo, pero que él no era capaz de recordar. Es decir, él no es capaz de evocar el recuerdo, de contarte que el día anterior aprendió a tocar el piano. Para él siempre era la primera vez. Sin embargo, cada vez tocaba mejor. ¿Sí? Esta idea de coordinación mano-ojo, ¿sí? Está en algún lado del cerebro, ¿sí? Algunas partes de las habilidades motoras que está jugando, por ejemplo, el cerebelo, que era el que estábamos hablando antes, le han permitido mostrar que ese tipo de memorias, como las memorias de trabajo, sí se podían llegar a formar. Entonces, gracias a esto podemos identificar cuál es la memoria declarativa, que sería la que dijimos al principio, cuál es la que, digamos, de alguna manera implica el recuerdo consciente de la información, ¿no? Y cuál es la memoria no declarativa, que sería la otra, la que implica el aprendizaje de habilidades, de hábitos. Entonces, HM estuvo toda su vida, ¿sí?, sin recordar lo que había pasado el día anterior, porque era incapaz de formar nuevas memorias. Para él, el paso del tiempo ha sido una tragedia que se renovaba cada día, porque cada día era estar en el ayer sin darte cuenta que era mañana, ¿no? Claro. Con el pasar de los años, por supuesto que eso ha llevado a grandes problemas para el hombre, por supuesto, pobre hombre. Este caso nos enseña mucho de lo que estuvimos hablando hoy.
que nosotros empezamos a hablar y lo dimos por sentado, pero mucho lo hemos aprendido con el caso de HM. Y el caso HM, para mí es muy en particular personal porque yo lo aprendí estudiando medicina en el curso de neurofisiología y, y me marcó. Ese caso fue importante para que yo me dedicara después a la neurociencia, entrar en las ramas esa. El caso en sí, o sea, yo quedé fascinado con la idea de alguien que no puede recordar, que pasaron 60 años, que se mira al espejo y dice tengo 28 y tiene 88, por ejemplo, o que puede tocar el piano todos los días y él dice que no sabe tocar, nunca tocó piano en su vida. Para mí es impresionante. Ahí dije, bueno, el cerebro es espectacular. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. En cuántos pedacitos le habrán cortado el cerebro al pobre HM? En 248 pedazos más o menos le cortaron para analizarlo, pero bueno, gracias a eso se saben un montón de cosas. Hay dos o tres cositas más que quiero preguntar ya para ir terminando. Dale. El tema de, porque vos nombraste los fármacos para ayudar a lo que es, por lo menos que no haya un decaimiento de la memoria o que no se debilite tanto. ¿Hay algunos fármacos que generen olvido, que hagan ahí alguna interferencia? ¿Fármacos, drogas? O sea, ¿qué pasa con ese tema y la memoria? No le vamos a hacer propaganda negativa a nada, pero sepan que hay drogas que generan olvido. Olvido, ¿Sí? claro. Existe eso. Hay fármacos que lo pueden generar. Vieron que alguno alguno de los que nos escucha, alguna vez habrá tenido un consumo excesivo de alcohol al punto que es incapaz de recordar lo que al otro día le cuentan sus amigos o familiares que hizo o dijo, lo que sea. ¿Por qué no puede recordar? Acá tiene ahí Llegado a este punto de la charla, ¿por qué no puede recordar? eh, o se puso desnudo el 9 de julio y Corrientes y es la parte Niega. psicoanalítica. O directamente la cagó y voló el giro dentado hipocampal. No sé. O, O, o lleva al cerebro a un estado de inhibición tal, claro, por el GABA. claro, que no se consolidan las memorias. Entonces, drogas que me aumenten el tono GABAérgico, es decir, que son sedativas, como el alcohol y las benzodiazepinas, pueden generar disminución en la memoria. ¿Qué pasa lo contrario? ¿Hay drogas que nos ayuden a potenciar la memoria? ¿O a contrarrestar la pérdida de memoria que se da, por ejemplo, en el Alzheimer? Hay algunas drogas que, si ustedes tienen algún conocido que haya sido diagnosticado con Alzheimer, lo más probable es que el neurólogo o el psiquiatra le dé tomar un par de drogas. Memantina, donepezilo. Son moduladores glutamatérgicos, que hablamos antes, son moduladores glutamatérgicos, lo cual favorece, ¿sí? Una estimulación cognitiva favorece que se mejore, pero no van a lograr evitar el deterioro. Van a poder disminuirlo. ¿Qué creemos? Creemos que estas drogas sí serían efectivas para consolidar, para evitar la pérdida de memoria, si se tomaran mucho más temprano en el inicio de la enfermedad. ¿Cuál es el problema? Que ese momento de inicio de la enfermedad es asintomático. Claro. Entonces, alguien puede estar en este momento en las primeras fases de una demencia y no es consciente porque sigue con su vida normal. Para el momento que se expresan cambios en la conducta, en el comportamiento, muchas veces el deterioro es tal de, estamos arriba del 70% de neurodegeneración, reventado el cerebro con todo, lo cual habla de la gran resiliencia que tiene el cerebro, ¿no? Porque te tenés que reventar el 70% para que te muestre un síntoma. Claro, y eso era a lo que también quería preguntar, porque si querés el Alzheimer lo dejamos para un capítulo especial. eh, ¿En dónde se encontró plasticidad neuronal? ¿Dónde estamos seguros que hay plasticidad neuronal? Es ahí, ¿no? En la parte... Plasticidad neuronal hay en todo el cerebro.
Mm. La capacidad de generar, porque la plasticidad neuronal Claro, se va a sí. referir a la capacidad de generar nuevas prolongaciones y Claro. conexiones entre ellas. Eso lo vas a tener en todos lados. Lo que sabemos que solo hay en alguna región Neurogénesis. es la, exacto, Claro. la neurogénesis, la Eso quería formación de decir. nuevas neuronas. Y eso está, al menos en lo que sabemos hasta ahora, está limitada al hipocampo, dentro del cerebro. Porque hay una región donde tenemos neurogénesis que es en el epitelio del bulbo olfatorio. Es decir, las neuronas que transforman el elemento químico que anda dando vueltas en el impulso eléctrico que nos va a hacer interpretar que ese olor es de la milanesa o del asado, esas neuronas están en recambio también. Pero están acá, están en el bulbo olfatorio y no están adentro del cerebro. O sea, ahí metidas en el sistema cerebral. Son las que reciben el olor. Esas también recambian. Pero dentro del sistema central, o sea, lo que está dentro acá, que genera grandes fenómenos cognitivos, solo por ahora en el hipocampo. Claro, mira que es fundamental. Ahí supongo para la consolidación de nuevas memorias. Que también el hipocampo, ya que estamos hoy, la pasamos hablando del hipocampo, es importante tener en cuenta que el hipocampo es es la región con mayor densidad de receptores para corticoides en Mira. el cerebro. ¿Quién es el que utiliza mucho estos receptores para el cortisol, la gran hormona del estrés? Entonces, una de las estructuras que en relación, ¿sí? Que relativa al resto, más es afectada por grandes cantidades de cortisol, ¿sí? De forma crónica en el sistema nervioso central, el estrés, es el hipocampo. Claro, y ahí eso puede ¿El estrés afectar. puede afectar la formación de memorias? Y claramente. Claro, claro, el estrés y también, bueno, evidentemente hay ciertos sesgos que pueden influir en un recuerdo. Por eso a veces es difícil cuando vos tenés un juicio y llamás a testigos y es medio complicado confiar 100% en el recuerdo de un testigo. Eso había pasado un par de veces en Estados Unidos, que los mandaban a la silla eléctrica. Y después se descubrió que, no, que el recuerdo en realidad estaba sesgado o dudaban y en realidad encontraban al culpable y ya habían matado La a la persona. sugestión, ¿no? Entonces, claro, estaba totalmente sugestionado. Y ahí qué pasa. Evidentemente el tema de la memoria no es, o sea, la memoria no es perfecta. La No. memoria no solo no es perfecta, la memoria evidentemente tiene que tener olvido. Por esto que decíamos antes, si no nos volvíamos locos. Imagínate que para atarte las zapatillas, los cordones de las zapatillas, tenés que estar pensando exactamente en cada movimiento del procedimiento que tenés que hacer para atarte las zapatillas. No, te explota el cerebro. Te explota el cerebro. Salvo que mañana venga Elon Musk y nos ponga un chip para que no explote el cerebro y para que sea como una especie de capítulo de. Me sale Stranger Things ahora, pero Black Black Mirror. Mirror. De Black Mirror, que sea Black O, Mirror. o que usemos alpargatas. Para que así no te tengas que atar los cordones. Entonces, dale que va. Hay soluciones. Hay soluciones. Pero en julio en Los, Buenos Aires te la regalo. cuando cuando se empiezan a armar las expediciones al espacio, que empiezan a mandarse las primeras naves tripuladas con Sí, hombres, estamos en Guerra Fría, ¿no? los rusos, sí. Entonces los americanos dicen, porque hay un problema en el espacio, que es el tema de la gravedad. Viste que una vez que están en la estación espacial, incluso tampoco tienen gravedad. Claro. Entonces tienen que diseñar un montón de cosas. Bueno, una de las cosas que los americanos diseñan es una lapicera con la cual, porque claro, la tinta también por gravedad se va a ir para el otro lado, entonces no iban a poder escribir, ¿no? Entonces diseñan una lapicera que yo no recuerdo qué es lo que hace, pero supongo que era algo, cambia el mecanismo, algo dentro, la presión, que logran que hubiera un flujo de tinta constante y entonces los astronautas pudieran escribir. ¿Qué hacen los rusos? Llevan un lápiz. Los rusos también. Con tal de ahorrar, eran fatales. No, Por eso no llegaron a la luna. pero, Todo bien, si hay algún ruso mirando, no, disculpen, no. Igual no creo no, que no se entienda, pero.
qué sé yo. Pero Claro, ¿entendiste la es idea? buenísima, es buenísima. Es que claro, usar alpargatas. Bueno, ahí tenés pensamiento divergente, creatividad y también utilización de memoria. Decir, como a aquellos le vio mal, le fue mal, se les complicó, nosotros usamos otra cosa. Pero bueno. ¿Qué es el...? Lo último, ya terminamos, pero hay algo que por ahí vos tocaste quizás en tu otro interés, que es el efecto Mandela. El efecto Mandela, ¿Sabías qué es? sí, el efecto Mandela a grandes rasgos es como un falso recuerdo, pero, pero colectivo. En realidad tiene que ver con recordar algo. Eso se hacía mucho con una foto. Me acuerdo una foto, no sé si era de Vietnam, de algo así, de un lugar de Asia, donde le preguntaban a la gente, ¿vos te acordás de la foto del tipo ese que se paró adelante de los tanques? ¿Y cuántos tanques eran? Y todos decían que era como un batallón. Pero todo el mundo se acordaba de que era un batallón, ¿no? Y era un solo tanque. El tipo se paró solo con un solo tanque. Bueno, eso es como un efecto raro que está para analizarlo en cuanto a la psicología social, que toda la gente piensa que algo es así, pero no por un desconocimiento científico, sino no se sabe bien por qué pasa eso. Yo creo que no tengo la respuesta yo para por qué pasa ese falso recuerdo colectivo encima. Y es difícil, ¿no? Pero como esta idea de que, bueno, yo lo conocí por esto de que alguna vez mi hermano, Diego, me hizo esto, lo del que Pikachu tiene la cola, termina con Ah, la punta marrón. claro, claro, todo el mundo le agregamos algo. Ahí me parece que está o la psicología social o la Gestalt, donde se le Claro, tiende a algo de agregar esto. algo para completar una imagen de acuerdo a una asociación, pero lo loco de esto es que lo hacen varias personas. Pero no, Sí. ya digo, no es un Entonces eso descon... es, Sí. no, eso que eso pues es un fenómeno que el cual no tiene un background científico, porque esto arranca así con lo de, qué sé yo, el efecto Mandela, arranca por internet, pero pareciera ser una desviación de lo que es la memoria normal, ¿no? Sí, pero en todos. En todos. Ese es el Esta idea de tema. sugestión de la que hablábamos antes. En Sí, todos. No, y no es un desconocimiento. No es que si yo le pregunto a la gente, por ejemplo, qué sé yo, ¿de qué color es la manzana roja? Entonces me van a decir, bueno, Juan es roja. Y yo le digo, no, no es roja. La manzana es todo menos roja. Porque la manzana lo que tiene es un pigmento que lo que hace es filtrar el color rojo, que pasen todos los colores y te rebota el color rojo a vos. O sea que la manzana es en realidad todo menos roja. Entonces uno puede decir, bueno, pero eso no lo sabía. Bueno, está bien, eso no. Pero lo otro sí. Lo otro, eso del tanque, eso de Pikachu, es verdad, el de Pikachu es verdad, sí, yo también. Una vez caí, digo, pero como si a mí me gustaba Pokémon, ¿cómo es que no me acuerdo yo de esa pelota? Y no me la acordaba, lo había puesto para otro lado, sí, o las orejas, o algo así era. Sí, sí. no había caso, hay una tendencia ahí a, no sé, ahí, lo podríamos buscar a ver si alguien resolvió el enigma de por qué todo el mundo termina completando de la misma forma. Evidentemente también un poco, mira, justo es lo que hablábamos casi al principio, de lo de Fechner, que había similitudes perceptivas. Entonces el tipo empieza a analizar similitudes perceptivas de la brillante de la luz, del peso de la pelota, que todos más o menos percibían lo mismo o agregaban lo mismo. Y eso es una cualidad que estudia muy bien la Gestalt, con Köhler, con Wertheimer y todo ese grupo de muchachos que entendieron que completaban que el cerebro tiende a completar una escena. Claro, Ahora, ¿por qué todos los cerebros tienden a completar de la misma forma la escena? Es la pregunta, que yo no la tengo, yo no la sé. yo tampoco. No, yo no la sé. Así que si quieren se las buscamos para la próxima. Porque yo no tengo la respuesta a eso. Dejen en los comentarios si quieren la respuesta. Si alguien tiene la respuesta, claro, pónganlo en los comentarios. Acuérdense de darnos like, de compartir el video, que a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montonazo. Y a propósito, como siempre, gracias porque el canal cada vez crece más y las preguntas y la buena onda de la gente llega y eso nos ayuda a seguir grabando y difundiendo, que es algo que nos gusta y que lo estamos haciendo gratis. Nadie nos paga, no hay ningún sponsor. Sí. Si algún sponsor quiere venir y dejar
No digo Coca-Cola, no digo nada, pero si alguien quiere poner ahí abajo algo, no pasa nada. Eh, Apple. Bueno, no pasa nada. Hogador, Vagó, alguno de esos, muchachos, que ya que hablamos de cerebro. El que quiera. ¿Alguna cosa más, Ernest, que haya que No, decir que de se la memoria? acuerden de que la semana que viene volvemos. Se La acuerden semana, la semana de que viene seguirnos, de vernos. vamos a volver. Hasta acá el video de hoy. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos la próxima.